Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Gisela, David, Martín? Ailín, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, profesora. Aunque todavía es buenos días, porque son las 12:39. Estaba dando oportunidad que llegaran más estudiantes. Marilandi, Carla Pérez. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Vamos a hablar aquí de muchas cosas interesantes. Vamos a compartir pantalla. Está Felicia. Vamos a compartir pantalla. A ver. ¿Ven lo que estoy haciendo? ¿Sí? Sí, profesora. Perfecto. Vamos aquí. Material didáctico. Vamos a esperar que cargue un poquito. Nosotros ya hemos conversado aquí sobre el tema 1, concurso delito, vimos la tentativa, ¿verdad? Vimos autoría y complicidad. Causa de justificación. Me parece que nosotros terminamos causa de justificación. Todavía no la habíamos visto, profesora. Y vamos a verla. Sí. Ya todo lo demás los vimos aquí. Ustedes han estado, es la misma gente que yo veo que han estado, que se leyeron, que vieron todos los tutoriales. ¿Ah? Yo les dije hasta cuándo tienen plazo. No recuerdo. ¿Sí les dije, Martín? Sí, hasta mañana. Bien. Entonces, vamos pues brevemente con las causas de justificación. Vamos a ver. ¿Qué se entiende por las causas de justificación? Tenemos aquí estamos empezando, pasándonos un paso por alto, y es el darle gracias a Dios que dentro de su infinita misericordia nos está permitiendo el día de hoy poder compartir con todos, poder estar en este conversatorio académico. La primera transparencia dice, ¿qué se entiende por causa de justificación? Y usted ve que aquí en el tablero, yo les tengo una imagen de una señora que está defendiéndose de un delincuente y está utilizando un bastón para defenderse. Ese bastón que la señora utiliza como arma de defensa en ese momento es un instrumento que ella usa en otras circunstancias para apoyarse en la forma como ella camina cuando va caminando. Ahora, ¿por qué nos está describiendo esa figura? Porque a través de esa figura yo les estoy presentando la forma gráfica de qué son las causas de justificación.
Las causas de justificación son situaciones inesperadas en las cuales cualquier persona puede verse inmersa. Y la única manera para poder salir de esa situación en la cual se ha encontrado abruptamente sin ella planearlo es a través de la comisión de una conducta delictiva. Entonces, ¿qué son las causas de justificación? Son situaciones que envuelven la conducta de la gente, eliminándole el injusto jurídico a su comportamiento debido a que no tenía otra opción que actuar en esa forma. ¿Qué es eso, profesora, del injusto jurídico? El injusto jurídico es la antijuricidad de la conducta. En palabras sencillitas, profesora, ¿eso qué quiere decir? El adjetivo de ilícito de una conducta. Entonces, las causas de justificación son también una forma de respuesta que da el Estado a los ciudadanos de que ellos tengan herramientas jurídicas de protección en momentos en que los mecanismos de defensa del Estado no pueden apersonarse ahí en ese momento. ¿Qué son las causas de justificación? El conjunto de situaciones inesperadas que envuelven la conducta de la gente en un momento determinado y es la única forma, la única capacidad de respuesta que tiene ese agente ante esa situación y esta consiste en la comisión de una figura delictiva. Pero ¿qué considera, qué ha establecido la norma? Que como son situaciones impredecibles ante las cuales todos nos podemos encontrar, si nosotros actuamos en esa forma, la norma penal considera que no hay delito, distinto con los eximentes de culpabilidad. La norma penal considera si hubo una figura delictiva, pero se le está eximiendo de responsabilidad penal, se le está liberando de responsabilidad penal. Acá, en la causa de justificación, la ley considera que no hubo delito. ¿Por qué? Porque el agente se vio obligado a actuar en esa forma, en una forma que bajo otras circunstancias no actuarían. Por eso les tengo la imagen de la señora de tercera edad protegiéndose del ladrón que le está arrebatando la cartera con su bastón. En otro momento, la señora no iba a utilizar el bastón para golpear a las personas. Ella utiliza el bastón para apoyarse y caminar. Pero se vio en la necesidad de defenderse, nadie la podía auxiliar, así que ella utilizó su bastón para darle golpes al delincuente y poderse defender, que no le hiciera daño, que no se le llevara la cartera. Fíjense, esa es la explicación, ahora vamos a ver, ese es el marco conceptual. Vamos ahora a ver las características, requisitos y condiciones, porque eso lleva condiciones. No quiere decir que una persona que actúa amparada en una causa de justificación llega a la policía y le va a decir, ah, sí, no se preocupe, usted se está defendiendo, sí, váyase para su casa, aquí no ha pasado nada, vengan, pongan el cadáver, llévenselo, quiérenlo todo. Se va a iniciar un proceso y la persona va a tener que subir y bajar fiscalía, juzgado, hasta que se determine que efectivamente actuó amparada bajo una causa de justificación. Porque si no, cualquier persona puede decir que cometió un delito, un homicidio en legítima defensa y no fue así. Fíjense lo que les escribí en el tablero. Que acabo de explicar y vamos a concretizar en lo que escribí en el tablero. Son situaciones que envuelven la conducta de la gente. ¿Quién es el agente? En ese momento, el sujeto activo. Eliminándole el injusto jurídico. ¿Qué es eso que le elimino el injusto jurídico a la conducta? La antijuricidad.
¿Eso qué quiere decir, doctora? Que todavía no lo entiendo, la característica, el adjetivo de ilícito a la conducta, ya que no tuvo otra opción, fíjese, que la de incurrir en la comisión de una conducta ilícita. ¿Para qué cosa? Para salvaguardar un bien jurídico propio ajeno. Fíjese que aquí tenemos ya varios aspectos. La finalidad de esa conducta, de ese comportamiento, es el de proteger un bien jurídico propio o ajeno. No es que a mí me dio la gana de darle un trompón a Martín porque me está mirando y yo pienso que se está burlando de mí. No. Tiene que haber una finalidad que justifique. Por eso se habla de causa de justificación. Son situaciones que justifican la conducta ilícita por parte de la gente en un momento determinado. Porque si esas situaciones no se hubiesen dado, el agente no se hubiese visto en la necesidad de incurrir en ese delito, de tomar el arma, disparar, de empujar a la persona, de pegarle, el cual, fíjese, sígame con el cursor aquí, al tablero, el cual debido a condiciones propias del sujeto o demandadas de él por obligatoriedad jurídica, tenía que proteger. Me dice mi otro tablero, ¿cuál es el que vimos? El marco conceptual. Ahora viene, ¿cuál es el fundamento legal de la causa de justificación? Vamos aquí. No haga paseos mentales ahora. Hay varios fundamentos legales de la causa de justificación. La causa de justificación están presentes en instrumentos jurídicos internacionales, la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el Estatuto de Roma y en nuestro Código Penal, en el libro primero, que es la ley penal en general, en el título segundo, hechos punibles y personas penalmente responsables, en el capítulo cuarto. Fíjense, hay algo que yo quiero que ustedes me presten mucha atención, porque siempre incurrimos en este error. Las causas de justificación están consagradas del artículo 31 al artículo 33. Y a veces usted piensa que solo son 3 causas de justificación, porque es que lo ve, dice, bueno, profesora, este es el artículo 31, este es el artículo 32 y este es el artículo 33, pero resulta que las causas de justificación son 4. En el artículo 31 hay 2 causas de justificación. Artículo 32, hay una tercera causa de justificación. Y el artículo 33 tiene la 4ª causa de justificación. ¿Cuántas causas de justificación hay? Son 4. ¿Qué dice el artículo 31? Fíjese aquí. Sígame con el cursor. Vamos a poner la transparencia más grande. Ajá. Dice, no comete delito quien actúe en el ejercicio, en el legítimo ejercicio de un derecho. Una causa de justificación. El legítimo ejercicio de un derecho. Segunda causa de justificación. Cumplimiento de un deber legal. Fíjese. Legítimo ejercicio de un derecho. 1. Cumplimiento de un deber legal. 2. 2 causas de justificación. Tercera causa de justificación está consagrada en el artículo 32, legítima defensa. Ya vamos por la tercera causa de justificación. Artículo 33, el estado de necesidad. Vamos a analizar aquí el contenido, aunque lo tenemos que repetir en los tableros siguientes. Y yo quiero que, a ver, Samaris, léeme, ¿alcanza a leer en el tablero el artículo 32? Sí, profesora.
Léalo. Solo el artículo 32. No comete delito quien actúe en legítima defensa de su persona, de sus derechos o de un tercero o sus bienes, siempre que las circunstancias así lo requieran. La defensa es legítima cuando concurran las siguientes condiciones. 1. Existencia de una agresión injusta, actual o inminente de la que resulte o pudiera resultar afectado por el hecho. 2. Utilización de un medio racional para impedir o repeler la agresión. 3. Falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es defendido. Se presume que actúa en legítima defensa quien razonablemente repele al que sin su consentimiento ha ingresado a su residencia, morada, casa o habitación. Bien. ¿Qué es lo que vemos nosotros aquí en la legítima defensa? Hay un ataque directo hacia un bien jurídico, que puede ser expresamente de la persona o de un tercero con quien él tenga algún compromiso o sienta la necesidad de que debe protegerlo. Esa es una condición, un aspecto fundamental que le va a diferenciar del estado de necesidad. En el estado de necesidad hay un riesgo. Ese bien jurídico está en riesgo. En la legítima defensa hay un ataque directo, una agresión a ese bien jurídico. Hay condiciones que debe envolver la conducta de la gente para que se considere que se está actuando en legítima defensa. Número 1, la persona, el agente, no debe haber provocado la agresión. Es decir, yo me voy donde Martín Torres y empiezo a insultarlo y le empujo el hombro con la mano. A ver, ¿y qué no te atreves? Respóndeme algo. Dime algo. Dime si es verdad o mentira lo que te estoy diciendo. Y entonces él me contesta, yo vuelvo y le pego, él me pega otra vez a mí y trastabilla y se muere. Se golpea la cabeza y se muere. Ahí no hay legítima defensa. Porque yo fui a provocarlo. Él no me estaba haciendo nada. Con mi comportamiento lo estoy desafiando a pelear. ¿Se fija? Eso es lo que consiste ese primer aspecto, ese primer elemento. El segundo, utilizar un medio racional para combatir, es decir, impedir o repeler, para combatir esa agresión, para impedir que la persona le haga daño. Resulta que él me desafía a pelear a puñetazo y yo saco una metralleta corta y le doy una ráfaga. Allí el medio que yo he utilizado para protegerme de los puñetazos de Martín, no hay una coherencia entre el tipo de agresión recibida a la respuesta de la agresión que yo le di. Pero ojo, siempre les he dicho a ustedes que cuando estén en el ejercicio de la profesión en derecho todo es debatible. Absolutamente todo es debatible porque ahí usted tendrá que ver bien cuál es la contextura física de ese Martín que iba a agredir a la profesora. No que Martín mide 2 metros 5 centímetros. ¿Cuánto mide la profesora? No es una chichona de piso de 1,60 metros. Ah, no, resulta que Martín es un boxeador de peso welter que ha ganado 20 peleas invicto por nocaut. Entonces, vamos a sopesar la fuerza de esos puños de Martín y la profesora lo único que tenía era esa arma de fuego que portaba con un permiso reglamentario. Todo hay que analizarlo en principio según las circunstancias del momento.
Pero así un ejemplo sencillo, tendríamos que entender que me extralimité en el medio que utilicé para defender. Por eso, muchachos, usted no puede analizar la norma penal así con una visera, como cuando sacan a los caballos en la carrera. No. Usted tiene que observar en una forma panorámica, holística, de todo lo que está sucediendo. Dice el tercero, falta de provocación de la gente. Es decir, lo que yo le señalaba hace un momento, que yo no fui a provocar a Martín. Esa agresión injusta que yo, estando sentada tranquila, él viene a insultarme, a decirme cosas que me pueden afectar mi honra desde el punto de vista profesional. Me está diciendo que la profesora está involucrada o estuvo involucrada en el delito de blanqueo de capitales. Por eso es que hablamos de una agresión injusta de él hacia mi persona, y siendo eso falso. Estas son las tres condiciones que debe reunir una persona que ha actuado bajo legítima defensa. Porque si se defendió efectivamente un ataque, pero la fuerza empleada o el medio utilizado para su defensa es desproporcional en atención al medio utilizado para su ataque o en su ataque, ya no puede considerarse una legítima defensa. Y podíamos decir, podíamos pensar que estamos ante un dolo indeterminado, ante un dolo eventual. Acuérdense que siempre se lleva a cabo el proceso y se realiza una investigación, tomando en cuenta todos esos ítems que habla el artículo 79. Fíjese que por eso está en el título tercero, denominado penas. Tiene que tomarlo en cuenta el juez todo, qué fue lo que pasó, qué relación había entre esa víctima y ese victimario. Siempre les he dicho que hay dos líneas de investigación. Hay que ver qué fue lo que pasó, quién es esa víctima, para ver si en realidad fue víctima. Y aquí hablan de una situación expresa, o hubo como un temblorcito. ¿No lo sintió? ¿No lo sintió? No, Yo sí sentí, Profesora. yo sí sentí un temblorcito. Qué raro. Bueno, entonces, aquí hablan de una condición directa que es considerada legítima defensa cuando una persona irrumpe en su morada. Usted no la ha invitado, no es amiga suya y va a asaltarla o va a hacerle algún daño. Cuando la persona se defiende y en ese intento de defenderse sobreviene la muerte del delincuente, la jurisprudencia, la legislación, la norma penal considera que estamos ante la presencia de una legítima defensa. ¿Por qué una legítima defensa en un estado de necesidad? Porque ya hubo una agresión. Al entrar a un bien inmueble sin el consentimiento de quien tiene la facultad de permitir la entrada o permanencia de una persona en su vivienda, en su morada. Esto lo vamos a repetir en los otros tableros de información. El artículo 33
Léaselo, Esteban, el artículo 33. Ok, profesora. Artículo 33. Actúa en estado de necesidad la persona que, ante una situación de peligro, para evitar un mal a sí misma o a un tercero, lesiona el bien jurídico de otro, siempre que concurran las siguientes condiciones. 1. Que el peligro sea grave, actual o inminente. 2. Que no sea evitable de otra manera. 3. Que el peligro no haya sido ocasionado voluntariamente por el agente o por la persona a quien se protege. 4. Que el agente no tenga el deber jurídico de afrontar el riesgo. Y 5. Que el mal producido sea menos grave que el evitado. Fíjense, aquí el mismo artículo me habla que actúa ante ante una situación de peligro. Acá actúa en legítima defensa. ¿Cuándo hay legítima defensa? Cuando hay una agresión. Y lo dicen sus numerales, existencia de una agresión injusta. Ya hay un daño al bien jurídico. En el estado de necesidad hay un riesgo de que se dañe un bien jurídico. Entonces, el peligro debe ser, ¿cuáles son las condiciones o las características? Grave, actual o inminente. No es que usted lo tenga en su cabeza y no sea real. Tiene que ser real e inminente. Eso va a suceder. Usted va caminando hacia la parada del metro con su novia, con su novio o una amiga o un familiar. Y es muy temprano en la mañana y resulta que a esa hora no hay una gran afluencia de gente para tomar el metro. Y usted ve que se aproxima a ustedes un hombre con las manos en los bolsillos de la chamarra del suéter, la sudadera, y con la capucha de la chamarra ocultando el rostro. Y ya usted lo ve venir y ve que a medida que se acercan, el hombre aumenta el paso y usted ala a la persona que va con usted para que corran, pero el hombre los alcanza y los asalta. Allí que hay, ahí estaba el estado de necesidad. En riesgo. Usted siente que está en riesgo y actúa. En la legítima defensa ya usted sufrió el daño. Y si usted no actúa, la persona lo puede matar a usted. Aquí me dice que no sea evitable de otra manera, usted no tenía otra opción, porque él venía con un arma, él venía con un machete. Usted no tenía otra opción que derribarlo y al momento que se derribó, cayó, se golpeó y se murió. Que el peligro no haya sido ocasionado voluntariamente por el agente o por la persona a quien se protege. Pero profesora, mire, si yo iba con una amiga que es compañera mía, ¿cómo que yo tenía la obligación de proteger? Dice que el peligro no haya sido ocasionado voluntariamente por el agente o por la persona a quien se protege. No es que tenía la obligación de proteger, era que por alguna razón que le unía a usted a esa persona, usted sentía el compromiso de defenderla. Si era su novia, si era su novio, o simple y sencillamente una vecina que todos los días van juntos, a una amiga o un amigo, van juntos a tomar el metro por solidaridad humana, de amistad, usted actuó, te actúa. Dice que la gente no tenga deber jurídico de afrontar el riesgo, es decir, si ya es un policía no es estado de necesidad.
Si es un guarda de la seguridad privada, un policía de seguridad privada, el guachimán que nosotros le llamamos folclóricamente, esa es su función. Ya no es un estado de necesidad, ya es cumplimiento de un deber legal. Que la gente no tenga el deber jurídico de afrontar el riesgo. Igual, es un bombero, hay un incendio y hay que rescatar a las personas en la casa o en el edificio, o hay un temblor. Y que el mal producido sea menos grave que el evitado. Si yo no intervengo e inutilizo, saco de combate al agresor, nos hubiese matado a 2 personas. No es que la vida del delincuente valga menos que la vida de las personas que se defendieron, simple y sencillamente que a lo mejor iba a violar a mi compañera o a mi compañero, nos iban a descuartizar, lo que iba a ocurrir iba a ser sanguinario. A eso es lo que se refiere. Bien, en conclusión, aquí lo principal es que tengamos presente que son 4 causas de justificación reguladas en los artículos que van del 31 al 33. Mire que le repito, aquí vimos cuál es el fundamento legal de la causa de justificación. Acá, ¿cuáles son las causas de justificación? Ya se las mencioné arriba, se las repito. 4, no 3. Legítimo ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber legal, legítima defensa y estado de necesidad. El siguiente tablero. ¿Cuáles son las características de las causas de justificación? Aquí tenemos 3. Se afecta el injusto jurídico. En unas se elimina totalmente, en otras disminuye. Pero de igual manera, la ley considera que la persona no cometió una figura delictiva. Por eso se afecta el injusto jurídico. Se le elimina la característica o condición de ilicitud de la conducta. 2. La ley, y esta se deriva de la primera, la ley penal considera que la persona no incurrió en la comisión de una figura delictiva. Y la tercera, si no hay delito, por ende, no hay responsabilidad penal. El siguiente tablero. ¿En qué consiste el legítimo ejercicio de un derecho? Yo les pongo aquí que es una causa de justificación que le permite a la gente actuar, ya sea para proteger un bien jurídico propio o de otro en atención a un derecho legalmente establecido, un derecho que tiene la persona para proteger a un bien jurídico. Eso es lo que se señala como legítimo ejercicio de un derecho. Y aquí yo les planteo 4 características. La persona que ejerce el derecho es el titular del derecho, él es el dueño del derecho. Esa titularidad del derecho tiene un fundamento legal, es decir, se lo otorga el propio ordenamiento jurídico. No es el derecho que usted cree que tiene por el sentido común. Usted puede decir, es que esta es la casa de mi padre, esta es la casa de mi abuela, y yo aquí mando, y yo aquí recibo o expulso a quien a mí me dé la gana. No. Usted no tiene el legítimo derecho de hacer eso porque la casa no es suya.
La casa es de su abuela, está a nombre de su abuela. La casa no se le ha heredado. Ahora, si su abuela públicamente dice, esta casa ya no es mía, esta es la casa que yo voy a darle a Samaris, a mi nieta Samaris, esta casa le corresponde a ella. Se lo estoy advirtiendo a todos mis nietos, a todos mis hijos. Ya ella le está dando a usted la potestad de tomar decisiones con respecto a quién entra o a quién sale. En principio, aquí la norma señala que ese derecho del cual yo estoy haciendo uso tiene que estar establecido en el ordenamiento jurídico. La protección, dice la tercera, de la protección se está ejerciendo sobre un bien jurídico. Y esa protección que se ejerce sobre el bien jurídico tiene que ser en proporción al supuesto daño que se puede ocasionar. Mire cómo se repiten las mismas condiciones en todas estas causas de justificación. Y la cuarta es que la acción realizada para la protección de ese bien no constituye por sí un delito, ya que esa situación ante la cual usted está tomando acciones puede afectar un bien jurídico mayor. Aquí yo les pongo un ejemplo cuando está un niño o un hijo que ha pasado por toda una enfermedad traumática y ya ese hijo, no importa su edad, su único familiar son sus padres. Y la enfermedad lo tiene postrado ya no en una cama en la casa, lo condujo a una cama de cuidados intensivos, a unidad de cuidados intensivos, que ahora le llaman igual que le dicen en España, aquí ya somos españoles, en España se le dice UCI, y aquí también le están diciendo UCI. Y el médico le dice, mire, esta persona en realidad no está viva, lo que están haciendo las signos vitales es a través de esta máquina. Y por más que usted se demore teniendo a la persona en este ventilador, la persona no va a venir, no va a devolverse jamás del coma donde está. Ya la persona está muerta. Entonces, él le dice el médico, ¿usted me autoriza? Yo le desconecto los aparatos. Ese consentimiento no se lo puede pedir el médico al novio. No se lo puede pedir el médico al hermano de la persona. Se lo tiene que pedir a quien tiene el legítimo derecho de disponer sobre esa persona. Y en el caso que yo les acabo de dar, ese legítimo derecho lo va a tener el padre. Miren, el nexo, la relación que existe de los hijos con sus padres y de los padres hacia los hijos no finaliza aunque los papás estén muy mayores y aunque nosotros seamos adultos y nosotros no tenemos hijos, si no nos hemos casado, entonces le van a pedir el consentimiento a los padres. Si no viviesen los padres, a los hermanos, si los hermanos no viviesen, a los sobrinos. ¿Por qué? Porque se está buscando un grado de parentesco que pueda existir para entender que esa persona tiene un derecho de actuar sobre él. Por eso es la herencia. Y usted ve
que todos los que son hijos entran y se forman las grandes disputas en la herencia. ¿Por qué? Porque cada uno quiere ejercer ese derecho que le ha otorgado la norma jurídica. Otro ejemplo que yo les en este tablero es el padre que tiene potestad, la guarda, la patria potestad de su hijo, la guarda y crianza. En Panamá se asimilan los dos, la misma cosa, guarda y crianza, patria potestad. Y el niño presenta problemas de conducta. Y usted requiere establecer controles. Usted lo puede hacer porque es el papá del menor y puede establecer los controles, no lo que usted le da la gana, aquellos controles que no se constituyan en una violación a los derechos del niño. Puede suspenderle un canal de televisión, puede suspenderle la tablet, el celular, los juegos que tienen por internet. Ese es el ejercicio legítimo de un derecho. Profesora, Ajá. tengo una pregunta con respecto a la característica número 4, ¿sí? Ajá. En la cual no comprendo muy bien la misma característica, ya que seguro que yo entiendo es que uno se puede cometer la conducta protegiendo el bien jurídico, pero afectando un bien jurídico mayor. No comprendo muy bien esa parte. Dice que la acción realizada para la protección del bien jurídico no constituye por sí un delito por afectar un bien jurídico mayor. Esto quiere decir que usted está defendiendo un bien que tiene mayor preponderancia o mayor valía. Aquí nos tendríamos que ir a la teoría del bien jurídico que viene más adelante. Esa teoría del bien jurídico señala que hay que tomar en cuenta la disponibilidad del bien. Si es un bien no disponible, ¿cuál es el bien no disponible? Aquellos que tienen doble titularidad. Por ejemplo, la vida. La vida, el proteger la vida vale más. Usted estaba protegiendo la vida, eso es más importante que si usted protegía unos papeles que usted llevaba, un dinero que usted tenía, hiciera la vida de varias personas. Si usted estaba evitando ser víctima de una figura delictiva cruenta, sangrienta, eso es lo que quiere decir ese artículo, ese punto. Ahora sí, Esteban. Sí, ya con la explicación ya comprendí porque estaba un poco enredado, pero ya, Bien. ahora sí. Profesora, yo tengo otra pregunta sobre ese punto. A ver, David. Ahí está el tablero. David. Sí, en ese punto yo quería poner un ejemplo. Si una persona se mete a mi casa a robar y yo tengo un arma ilegal y le disparo en una pierna, yo voy a ser procesado por portación de arma ilegal, pero eso se puede tomar como legítima defensa. Ahí hay dos figuras delictivas, hay un concurso ideal. Técnicamente, sin embargo, por una figura delictiva, si se justifica tu actuar, no te van a procesar por el delito de homicidio, pero te queda pendiente el delito de portación de arma de fuego en manera ilícita porque no tenías el permiso y porque tú tenías esa arma. Esa arma, ¿de dónde viene? Esa arma tú la compraste, ahora entra aquí el rejuego del abogado. Si la acabas de comprar, si apenas estabas en el trámite del permiso del arma y no tuviste otra opción, porque aquí no es que te dan primero un permiso y después tú compras el arma, no, tú compras el arma primero y después te dan ese permiso para portarla. ¿Sí? Sí, profesora, gracias. ¿En qué consiste el cumplimiento de un deber legal? Aquí el cumplimiento de un deber legal es
que usted está contratado para hacer eso. En la norma, hay una norma jurídica que regula las funciones que usted va a presentar. Y yo pongo aquí el caso de un policía que lo llaman, o no que lo llaman, un policía que está haciendo su ronda. Ahora lo leemos, yo le voy a dar el ejemplo. Ahora leemos el tablero. Resulta que el policía está haciendo sus rondas, como hacen todos los policías en su patrulla, por todas las barriadas, no importa el nivel socioeconómico de esa barriada, igual hace un recorrido el policía y se da cuenta que en un centro comercial, uno de los almacenes, de la puerta semiabierta y está violentado. Entonces resulta que los delincuentes están allí y el policía actúa. Uno de ellos muere. ¿En qué actuó amparado él? En el cumplimiento de un deber legal, porque esa es su función. Para eso fue contratado. Hay una ley que regula la policía, hay un reglamento que regula la policía. Entonces, él está actuando en atención a la función policial, que es la función que él debe prestar en el ejercicio de su trabajo, en el cumplimiento de su deber. ¿Cuál es su deber? Brindar protección ciudadana. Dice el tablero, en esta causa de justificación está relacionada exclusivamente con el servidor público cuando está en ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, el policía que cuando está haciendo su ronda reglamentaria recibe un llamado por radio en el que se indica que actúa a un determinado establecimiento comercial, ya que se activó la alarma contra robos y mediante las cámaras de vigilancia se ha identificado la presencia de ladrones dentro del local comercial. El policía acude al lugar, se da cuenta que la puerta de entrada ha sido violentada y está abierta, situación por la cual decide entrar al lugar con su arma de reglamento. Se encuentra 3 delincuentes, uno de ellos lleva mercancía del local, el otro la caja fuerte y otro con una metralleta corta, situación por la cual el policía dispara y mata a uno de ellos. Esto es la lectura del ejemplo que les expliqué anteriormente. Y fíjense aquí estos dos jóvenes. El niño le pregunta a la niña, ¿entendiste el ejemplo? Ella le contesta, sí, te lo explico. Dice, 4 condiciones que me explican el ejemplo que les acabo de dar. El policía es un servidor público. La función del policía, ¿cuál es? Proteger a la comunidad de la delincuencia. El policía está en servicio y que el policía realice el procedimiento que contempla el reglamento. Porque si no realiza el procedimiento que contempla el reglamento, también va a estar el problema. Pero profesora, ya sé por qué la policía no hace nada. Lo que sucede, jóvenes, es que hay que poner límites. Porque si usted deja la carta abierta para que todo el mundo haga lo que le dé la gana, imagínese el de Barahona. ¿Qué pasaría si usted pone un letrero en su casa? Todo el que necesite Coca-Cola, algún tipo de bebida refrescante, voy a dejar la puerta abierta, voy a dejar un cooler con bastante hielo y otro cooler con la soda Coca-Cola, los jugos y la botella de agua. Cuando usted regresa, usted no va a encontrar, no solo no va a encontrar los coolers, no va a encontrar la casa, porque han entrado, han saqueado. Entonces, hay que establecer controles.
Dice el siguiente tablero. ¿En qué consiste la legítima defensa? Aquí tenemos. ¿Qué pasa con la legítima defensa? Es también un excluyente del injusto jurídico, de la antijuridicidad. Mire que la doctora le está repitiendo varias veces que existe una relación directa entre la causa de justificación y la antijuridicidad. La profesora le puede preguntar la relación directa entre la causa de justificación y el injusto jurídico. Profesora, esa es otra cosa, es lo mismo. Es una forma más de definir a la antijuridicidad como el injusto jurídico de una conducta. Profesora, ¿qué quiere decir el injusto jurídico? Quiere decir la característica o la condición de ilícita de un comportamiento. Y la legítima defensa es un excluyente de la antijuridicidad en la conducta realizada por el agente, ya que ésta da respuesta a una defensa, a una autodefensa que está ejerciendo la persona. Y no había otra manera de contrarrestar esta situación. Entonces yo no soy muy afecta a estarles mencionando a ustedes escuelas ni enfoque, porque me parece que eso es lo que está complicando el asunto entre los académicos y los diputados al momento en que diseñan y aprueban la norma. Yo siempre les he dicho que existe como un collage de todo. Debo tomar lo mejor de cada norma, de cada teoría o escuela. Sin embargo, se hace interesante ver qué explicación dan sobre las causas de justificación, escuela como la clásica y escuela como la positiva. En la escuela como la clásica nos habla aquí que es un mecanismo de defensa que tiene un particular con respecto a sus derechos y que está bajo el auspicio, bajo el permiso del Estado, porque el Estado entiende que no todos sus mecanismos pueden ser efectivos para defender los derechos de su población. Y la positiva, habla de que en realidad es un deber legal que tiene la persona para defender un bien jurídico tutelado. ¿Cuáles son las características o condiciones de la legítima defensa? Aquí tenemos 3. Tiene que haber una agresión injusta, actual o inminente, no puesta en su cabeza. Tiene que ser actual e inminente, es decir, que esté en el momento en que usted está tomando la acción. Que el medio empleado para defenderse fue un medio racional. Bueno, conversé con la persona primero. Digamos, un acuerdo, un entendimiento de firmar un documento. Usted tiene el documento, tiene todo y la persona le sale con 4 piedras en la mano y con amnesia repentina. De que sí, yo no sabía que tú ibas a venir a mi casa con esto. Entonces, ahí estamos hablando de un medio racional para impedir o revelar la agresión. Volvemos a la falta de provocación por parte de la gente. El siguiente tablero dice, ¿qué es el estado de necesidad? El estado de necesidad es conocido como el derecho de necesidad, fíjese aquí, sígame con el cursor, derecho de necesidad o situación jurídica. Bajo estas 2 denominaciones se conoce al estado de necesidad. Situación jurídica o derecho de necesidad, porque es una conducta justificante que exime de responsabilidad penal por considerar que no hay delito, ya que la persona estaba protegiendo
un bien jurídico sumamente importante. ¿Cuáles son las características del estado de necesidad? Nosotros las vimos en el articulado, por eso lo leímos todo y lo explicamos. Son 8. Tiene que haber un peligro, tiene que haber un ataque, haber sufrido un ataque personal. Estar en riesgo el bien jurídico. El peligro o riesgo no fue ocasionado por la víctima. No es que esa víctima también es victimario, no. Que el bien jurídico protegido tenga mayor valor que el bien jurídico afectado. Y si ambos son iguales, que haya mayor cantidad de personas que se hubiesen podido afectar si usted no toma rápidamente una determinación. Siempre el resultado de su conducta fue menor que si usted no hubiese actuado. Y aquí que su forma de protección haya sido en proporción con la conducta que le propinó ese daño. Ejemplo de un estado de necesidad. Aquí se habla de que un padre de familia con su papá, la mamá y sus hijos vive en una casa y hubo un derrumbe. Y un aguacero y un derrumbe y vino temblor y se les vino la casa abajo. Y seguía lloviendo a cántaro. Y por más que estaban llamando a SINAPROC, ni la policía ni los bomberos, perdón, no podían ir a auxiliarles por el derrumbe. Estaban prácticamente incomunicados. Entonces resulta que una de las casas, una de las viviendas que estaba cercano a ellos y que los vecinos vivían en el exterior y tenían meses que no mandaban a nadie a ver qué era lo que había pasado con su casa, estaba vacía y se aproximaba un aguacero más fuerte que el anterior. Y esa casa estaba vacía, estaba sólida porque era de ladrillo, de concreto. La casa de ellos era de madera. Entonces, ¿qué hace? Rompe los candados que están puestos en las cadenas para proteger la casa, rompe la cerradura y entra en esa vivienda para proteger. Y aquí vemos que detalla la edad de los niños, un niño de un mes nacido, una niña de 1 año y un niño de 2 años de edad. Infantes. Tenía que proteger el interés superior del menor. Continuamos. ¿En qué se diferencia la legítima defensa del estado de necesidad? Tiene como semejanzas, ambas son causa de justificación. Es imprescindible que la gente no haya ocasionado la agresión. Las diferencias: en la legítima defensa ya se materializó la agresión injusta. En el estado de necesidad hay una reacción ante un riesgo de agresión. Hay un riesgo de que se dañe el bien. En la legítima defensa ya se dañó el bien y se está evitando que el bien se convierta, que el daño se convierta en algo mayor. Aquí hay estos niños que están pensando, dice, ¿qué pasa si un extraño entra en mi casa y me defiendo? La norma jurídica considera que usted actuó en legítima defensa. Ojo, eso se tiene que investigar y se tiene que corroborar. Que la fuerza o el medio por usted empleado no fue mayor del que se utilizó para agredir.
¿Qué relación existe entre la legítima defensa putativa y los eximentes de culpabilidad? Bueno, la legítima defensa putativa es un eximente de culpabilidad. Esa es su relación. Eximente de culpabilidad es el género y la legítima defensa putativa o legítima defensa subjetiva, como también le llaman, es una especie. Es una forma del eximente de culpabilidad. Porque ¿en qué consiste? En que el agente o sujeto activo actuó creyendo que lo amparaba erróneamente una causa de justificación y no era así. Y hay múltiples ejemplos que se dan. Por eso dice que no es bueno darle sorpresas a nadie porque uno puede llegar a serlo sorprendido. Y aquí yo pongo el caso de una esposa que le dice a su esposo que va a ir a dictar una conferencia y que en ese país se va a demorar 8 días, pero cuando él ya está en el viaje, ella se da cuenta que el esposo cumple durante el viaje y ella adelanta su viaje, hace todo lo que tiene que hacer rápido antes de lo previsto y llega en vez de 8 días antes, 6 días antes, pero no le dice al esposo. El esposo es la persona que la lleva y la trae del aeropuerto y ella no le dijo al esposo, tomó un taxi. Se metió en la casa y empezó a hacer todos los preparativos del cumpleaños. El esposo, siempre que estaba solo, dejaba una luz encendida. El esposo regresa de trabajar, ve que las luces que él dejó encendidas no están encendidas y sintió un ruido, pero fue que la esposa se tropezó con un adorno y este se rompió. Entonces él ve como un celaje y es la esposa pasando. El que usa un arma, saca el arma y le dispara porque él pensó, este es un ladrón. Jamás podía pensar que era su esposa, puesto que ella debía regresar en 2 días. ¿Cuáles son las características? Aquí hay ausencia de intención o de dolo. En el ejemplo, el esposo no quería matar a la esposa. Hay un convencimiento de que está en peligro su vida. Él asumía, por las condiciones del lugar, que a él lo iban a matar y que había un ladrón en su casa. Eso se llama el error de licitud, ya que la gente cree que están parados por una causa de justicia. Aquí está todo lo que les expliqué. Está el ejemplo. Usted luego lo puede leer con más calma. Para que pasemos a este tablero. ¿Qué relación existe entre las causas de justificación, el injusto jurídico y la teoría del bien jurídico? La relación que existe entre las causas de justificación y el injusto jurídico es que anula la condición de ilicitud de la conducta realizada por el agente y justifica el comportamiento en atención a la teoría del bien jurídico tutelado. Esa teoría del bien jurídico tutelado gira en torno a la disponibilidad del bien. ¿Quiénes son los titulares? Si es un bien jurídico indisponible quiere decir que el titular es un bien que tiene doble titularidad. Por ejemplo, la vida le pertenece a quien la tiene, a la persona humana y al Estado. Esa es su relación. Y aquí, para resumir, me dice que las causas de justificación constituyen formas atípicas de la conducta ilícita. Es decir, eliminan el carácter de injusto al tipo penal con relación a una acción ilícita determinada. ¿Cuáles son los aspectos que comprende la teoría del bien jurídico? Bueno, todo gira en torno a 2 cosas.
la disponibilidad del bien, es decir, quién es el titular del bien. Luego, la magnitud del daño ocasionado y su impacto en la comunidad. Tercero, la punibilidad que le pongan a cada figura delictiva como resultado de la agresión. Estos son los 4 condiciones de la teoría del bien jurídico. ¿Preguntas sobre este tema? Sí, profesora, yo tenía una pregunta con respecto a la legítima defensa subjetiva putativa, con respecto a de que no se ve un peligro, una acción inminente en el momento, pero sí un peligro con respecto. Y estaba un poquito confuso con respecto a esa Es un peligro de que me vengan a hacer un daño. No que hay una acción. Yo estoy en riesgo de que me vengas a pegar, porque estoy viendo tu conducta hacia mí y me estás ya amenazando con un arma. No la has usado, pero me estás amenazando. No sé si me explico. Sí, profesora, muchas gracias. Bien. Bien, jóvenes. Vamos a suspender aquí porque esto es fundación de la Orden de María Inmaculada y vamos a rezar un rosario. Ya yo tengo aquí el altarcito a la Virgen y me toca a mí presidir el rosario. Es la 1:46 y yo tengo que entrar en Zoom a unirme con mis ex compañeras de clase para que llevemos a cabo el rosario. Los exhorto para que usted me siga en cada uno de los tutoriales. La próxima semana culminamos el módulo. Damos la tercera ronda de los círculos de lectura. Es la semana del 13 al 17. Para hacer una semana de repaso. Yo voy a invitar para el jueves 23 a un expositor brasileño. Yo les he dicho que yo doy clases en una universidad en Brasil, la Universidad del Estado Federal de Brasil, del Estado Federal Sur de Brasil. Y viene uno de los profesores, vamos a hacer derecho comparado, él les va a hablar de cómo es el derecho penal en Brasil, y yo voy a establecer la relación con el derecho panameño. Y allí, a través de esto, vamos a tener la oportunidad de hacer el repaso. Ustedes siempre resultan los ganones con los expositores extranjeros porque su hora, es una hora que ellos pueden accesar al Zoom en sus países. En los de la mañana no han tenido la oportunidad, aunque cuando yo hago el anuncio ellos vienen. Pero eso va a ser para el jueves 23 de julio, un día antes de que se acabe el semestre. Bien, muchachos, los quiero mucho. Dios los bendiga y nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora, cuídese. Hasta luego, Bien, mi amor, profesora. hasta luego. Hasta luego.